Buen día, muchachos. Buenos días, profe, ¿cómo está? Bien, bien, gracias. Gracias. ¿Ustedes cómo van? Bien, bien. La asistencia. Un problemita ahí de conexión a ratico, pero ahí ya resolvimos. La asistencia. Mm, ciclo 2. Oye, hoy la clase número 18. ¿Cómo pasa el tiempo rápido? Ya. Listo, chicos, ahí tienen la asistencia. Vamos a empezar. Bien, vamos a hacer un ejercicio hoy y miramos la parte de lo que es diagrama entidad-relación, las reglas para pasar un, un diagrama de relación a un modelo relacional. Y miramos la diferencia entre uno y el otro y si nos da tiempo construimos la base de datos. Bien, a buscar la presentación a ver qué nos dice. Dice que no me gusta la presentación. Las cargan de mucha información y uno cuando las sigue eh, se queda atrasado. Lo que un cliente. Okay. Vamos a compartir pantalla. Muy bien, muchachos. El tema de hoy es entidad-relación y diagrama modelo relacional. ¿Qué es el diagrama entidad-relación? Es el primer diagrama o es el producto, digámoslo así, es el producto que se entrega en la fase de análisis de una base de datos. Para analizar una base de datos es necesario que identifiquemos el alcance. Si no tenemos el alcance identificado, mejor ni continuamos porque terminamos haciendo la base de datos. Se vuelve inmanejable, se vuelve algo tremendamente grande y casi todo lo queremos conectar con nuestro diagrama de base de datos. Al alcance, también llamado universo, se le identifica mediante algo llamado requerimientos. Ya hemos visto que son los requerimientos. Para levantar requerimientos en un motor, en una base de datos, se hace igual como se hace para un software tradicional, porque esto es un software lo que vamos a hacer, un software especial. ¿Qué se hace? Pues entonces, ingeniería de requisitos. Ingeniería de requisitos. Esa ingeniería de requisitos tiene siguientes actividades. El objetivo es, por supuesto, identificar requerimientos. Les voy a dejar una tarea de investigación. Por ahí tengo un artículo que se llama Requerimientos versus requisitos. Van a investigar, después debatimos sobre eso, qué es un requerimiento y qué es un requisito. Identificar requerimientos. De ese objetivo
Para lograrlo, tareas, se aplican técnicas de levantamiento de información. ¿Cuáles son? La primerita que no falla, la nuestra, la lluvia de ideas. Está llamando de temprano. A esta hora. Un segundito aquí. Okay. Lluvia de ideas. Otra. Estudio, análisis y revisión de documentos. Esos documentos suelen ser manuales de procesos, manuales o descripción de procesos, o descripción de procesos. Manuales o descripción de procesos suelen ser perfiles de usuario o roles de cargos, perfiles o roles de cargos. Suelen ser manuales de funciones o descripción de funciones. Otra técnica muy utilizada es la entrevista. Otra, la entrevista, hay una versión de la entrevista especialmente para programadores, para desarrollo de software, perdón, llamada JAT. También sería bueno que la investigara. La entrevista se utiliza para obtener el punto de vista de una persona. Se entrevista a una persona. Profe, pero yo he visto entrevistas de 3 o 4. Es un conversatorio, pero se entrevista a una persona. Hay otra que se llama encuesta, que tiene como objetivo obtener el punto de vista o información de muchas personas en común. Es decir, obtener la información, el punto de vista general o información a nivel general de un tópico específico, pero para un foco de personas mucho más grande. También se usa mucho la observación, tanto directa como indirecta. Bien. Y otra que se utiliza es el diseño de prototipos, de mockups. Creo que se escribe así, siempre se me olvida. Mockups, también les dicen SALT en inglés, maquetas, prototipos, bocetos, etcétera, etcétera, etcétera. Estas son técnicas que se utilizan muchísimo para levantar requisitos. Uno de los productos que se entregan aquí es el diagrama de casos de uso. También se utiliza mucho diagrama de actividades, que reemplazó actividades,
que reemplazó el diagrama de flujo de datos. También le pueden colocar el DFD. Es el antiguo diagrama de flujo de datos. O DFD, mejorado. Diagrama de flujo de datos. Y aquí identifican objetos o clases. Clases y objetos. Estas son las técnicas normalmente utilizadas para levantar requerimientos. Esta se utiliza para mostrar las funciones que el sistema va a realizar. Algunos le llaman módulos. Este se utiliza para entender o modelar o representar los procesos y las funciones. Esta se utiliza para representar las estructuras de datos que conforman los procesos o las cosas que vamos a hacer. Cuando tengamos esto listo, sobre todo este y este y este, porque cada cosita de estas tiene que pasar por un análisis. ¿No? Yo tenga la información, tengo que identificar, y hay un formato para hacer lluvia de ideas, hay un formato para hacer estudio, para cómo hacer un estudio, análisis y revisión de documentos técnicos. También hay un formato para, por ejemplo, hacer entrevistas y un formato para hacer encuestas. Pero lo más importante de todo esto es conocer el procedimiento, cómo se hace el procedimiento para analizar esa información, porque nada tengo yo haciendo un montón de lluvia de ideas, un montón de entrevistas, un montón de encuestas, un montón ¿cómo le explico? De documentos para leer, o ya leídos y analizados y todo, pero no tengo un resultado de este proceso. O sea, cada cosita esta debe tener un resultado. Y hay mucho material que explica cómo hacer una lluvia de ideas y obtener resultados de ellas, cómo hacer un estudio de análisis, identificar los documentos necesarios, leerlos, sacar de los documentos la información pertinente, eh, representar esa información con algún tipo de diagrama, cómo hacer una entrevista y cómo obtener la información de la entrevista o el chat, cómo hacer una encuesta y cómo obtener información de esa encuesta, es decir, el resultado de la encuesta, cómo hacer la observación tanto directa como indirecta, cuándo hacerla directa, cuándo hacerla indirecta, cuándo hacer una encuesta, cuándo hacer una entrevista, cuándo hacer estudio de documentos. Todo eso está, hay mucho material, libros especializados en eso. La gran mayoría de estadísticas, pero de ingeniería de software, hay uno que se llama Ingeniería de Software, un enfoque aplicado, donde muestran cada uno de los formatos y cómo hacer cada cosita. En un capítulo que se llama así, Ingeniería de Requisitos. Bien, hay otro que se llama, que también es muy importante hacerlo, Estudio y Análisis de Casos de Éxito. También le llaman reingeniería. Es decir, identificar proyectos que sean parecidos, similares o iguales, o productos al que vamos a desarrollar y hacerle reingeniería a eso. Es decir, empezar desde el producto hasta acá, hasta los requerimientos. Y sacando cada cosita hasta que estoy construyendo. También se le llama así. Voy a guardar esto. Bien. Entonces, uno de esos diagramas, en bases de datos, todo eso que vimos ahí se hace. Uno de los productos que se me olvidó mencionar aquí para entregar de todo lo que vimos ahora, que no me alcanzaba, es el diagrama entidad-relación o famoso DER. ¿Qué es el DER, muchachos? Es un diagrama que representa los conceptos que giran en torno a la base de datos con sus datos conectados a sus datos y las relaciones que existen entre los diferentes conceptos. La notación general de un diagrama de casos de uso.
Definitivamente la relación. Esto no funciona. Es esta. Entidades, atributos, relaciones y restricciones. Las entidades, en realidad, llamado conjunto de entidades, representan como un rectángulo y se escriben, otra cosa que está mal, y se escriben en plural, no en singular, porque representan un montón de entidades, digamos que almacenadas, cuya información está almacenada en un repositorio. Esto representa un conjunto de instancias, objetos, elementos, tuplas, como quieren llamarlos. Se llama conjunto de entidades. Este que está aquí. Bien, los atributos se representan como una pelotica conectada a cada entidad, a cada conjunto de entidades. Una pelotica conectada a cada conjunto de entidades. Y representan el dato correspondiente a una característica, un atributo, una cualidad, una propiedad que pertenece a dicho conjunto de entidades. En palabras individuales, corresponde a los atributos, cualidades, características, propiedades que contienen información para describir a una entidad específica dentro del conjunto. Y se representan con un cosito y una pelotita conectados. Las interrelaciones no se llaman relaciones, se llaman interrelaciones. Las interrelaciones se representan como un rombo, con un rombo. Y tiene siempre el nombre de una acción, Normalmente en infinitivo, que también aquí está mal, mira. En infinitivo, o sea, sería actuar en infinitivo. Y siempre, siempre está conectada con una entidad y otra entidad. Como vemos aquí. Una interrelación llamada actuar está conectada con un conjunto de entidades llamado películas y conectado con otro conjunto de entidades llamado actor. Lo que quiere decir que una instancia, elemento, tupla, objeto, entidad de este conjunto se conecta o se relaciona con, no sabemos todavía, cualquier cantidad de instancias, elementos, objetos, tuplas, entidades de este otro conjunto. Aquí faltaron varias cosas. Interrelaciones. Voy a ver esto cómo es. No, todavía no aprende. No, ya aprendió. Cambiemos. ¿Por qué? ¿Qué pasa cayendo? Me metió como 10 totazos. Bien. A esto lo vamos a llamar, perdón, interrelación. Interrelaciones. Interrelación. Entidad, conjunto de entidades. Conjunto de entidades. Ahí. Restricciones también. Falta otra cosa. Vamos, falta. Sí, esa otra cosita me falta. La cardinalidad.
o multiplicidad. Así la encuentro. Bien. No puede, al menos que sea una relación llamada us-isa, al menos que sea una relación, una interrelación llamada ISA, no puede existir un diagrama de casos de uso cuya interrelación entre dos conjuntos de entidades no tenga cardinalidad. ¿Qué es la cardinalidad? La cantidad de elementos, instancias, tuplas, entidades con las que se conecta otra entidad o se interrelaciona otra entidad de otro conjunto. Lo mismo que hemos visto en diagrama de clases, pero esto representa otra cosa. Se parecen tremendamente. La cardinalidad va y se representa acá en base de datos de varias maneras. Una manera de representarlo es así. Y se lee así. Una película, de todas las posibles películas que hay acá, en una película actúa un actor. Y estoy diciendo cualquier cosa. Y si hago aquí, estoy diciendo que un actor actúa en una película. Se marca así. Cuando es cero, no quiere decir que eso sea cierto. Estoy verificando. Cuando es cero, se coloca una pelotita aquí. ¿Qué quiere decir? Un actor actúa en ninguna o una película. Esto quiere decir que en una película actúa un actor. Cuando la cardinalidad es mucho, cuando la interrelación entre uno de aquí con este conjunto es mucho, se pinta así. Se le llama notación vulgarmente, porque eso no es de pata de gallo. Se pinta así. Esto quiere decir que un actor actúa en muchas películas y una película actúa por lo menos en una película actúa por lo menos un actor. Uno o cualquier cantidad. Cero o cualquier cantidad. También pueden colocarle para que sea, aquí sí toca ser muy explícito. Pueden colocarle el cerito aquí. Porque puede que un actor no haya actuado en una película todavía. Se está preparando como actor, por ejemplo. ¿Comprendieron eso? Sí. Chicos. Sí, señor. Por lo tanto, Sí, profe. en este ejemplo, una película es producida por un estudio. Por un estudio. Y un estudio produce cualquier cantidad de películas. Se ve feo por la posición en la que lo colocaron. Así. Bien, vamos a hacer este modelo con una aplicación. Aquí. Hay muchas aplicaciones para hacer esto, para hacer diagramas de entidad-relación. Muchísimas. Yo voy a utilizar una que a mí me gusta mucho. Hay una que se llama JET, es gratuita, pero no la voy a usar. La voy a nombrar solamente. Creo que la tengo instalada. JET, se escribe así. Y minúscula ED, esta que está aquí. Jeff Graphic Editor. Tiene una versión gratuita. Si no me equivoco, yo debo tener instalada. Yo la uso mucho. No, la quité. JET. Eso tiene una instalación de siguiente y demora menos de un minuto. Y hasta una versión online, gratis. Live demo. Luego ustedes dicen seleccionar todos los demos y él debería abrir el tipo de diagrama que van a usar, el layout de diagrama que van a usar. Por aquí están todos, Graphic Editor. No me acuerdo dónde que está. Se llama Relationship, Entity Relationship. Diagrama entidad relación. Pero no lo veo, toca buscar. Pues por eso es que no me gusta esta versión online porque todo aparece regado aquí. No, estoy viendo un montón de diagramas. ¿Cómo
como 50. Con esto se puede hacer cualquier cantidad de diagramas. Bien, no la encontré, pero se llama Jet. Que no quiero escalarla y descargarla e instalarla porque no. Hay otra que se llama IDEA. Esta que está aquí. IDEA Software. IDEA Modeling. Modeling. Creo que se llama así. IDEA Modeling. Este. No, no. Vamos a colocarle IDEA Diagrama Entidad. Diagrama Entidad Relación. Diagrama Entidad Relación. Ah, bueno, este también, Lucidchart, pero este es web, este es online. Lucidchart también me permite hacer eso. Crear un diagrama de relación con Lucidchart, ¿será que? Yo por ahí leí que ellos lo compraron. Bueno, no sé por qué hacer un diagrama. Hacer un diagrama con IDEA. Aquí está. Diagramas relacionales, cómo hacer un diagrama de flujo de datos, esquema de un diagrama con tal, pero con Visio de Microsoft también, que viene en Office Enterprise, etc. Con Canva también, Canvas. Bueno, hay una cantidad de herramientas, pero me pareció ideal. Listo. Hay una que es la que voy a usar aquí. Bueno, hay dos que voy a usar. Hay una que se llama Draw.io, es de Google. Bueno, es una aplicación de Chrome, mejor dicho, de Drive. No sé si será de Google, pero es una aplicación de IO. Se llama así Draw.io. Entran aquí y dan clic aquí. Esperan, tienen que darle permiso para que cargue. Y aquí aparece qué es lo que van a crear. ¿De dónde dice dónde van a guardar las cosas? Yo voy a decir que lo voy a guardar en Drive. Y él me va a pedir autorización de mi Drive. Yo tengo aquí varios Drive. Voy a colocar el de la universidad. Y pues me dice a qué tiene acceso. Conectarme a otra unidad de Drive, permitir información personal incluyendo los datos. Toda esta vaina es un peligro, pero bueno, yo tengo esa herramienta, es solamente Drive para guardar datos de trabajo. Mi Drive personal normalmente no le doy acceso a nada. Aunque uno puede ir al Drive y quitarle acceso a lo que quiere. Pero como esto dicen que es de Google, la verdad es que no sé si es de Google. No, nunca he investigado si esto pertenece a Google o es una de las muchas aplicaciones que están en la tienda de Drive. Le dan clic aquí, esperan un ratito, siempre se mueve. Hombre. Hola, profe, buenos días. Buenos días. Profe, yo sí el de ayer, el del correo, el de la plataforma. Ah, pero espérate un momentico, porque ya tenía que arrancar junto de una porque ya empecé clase. Ya mi termino acá. Es que No, sí, no. sí, no, que lo que yo vi fue que usted me envió el correo de la Universidad de Cartagena. Ajá. Tú me lo enviaste a la Universidad de Cartagena. Yo nunca he compartido el correo de Cartagena con nadie. Sí, No sé, yo le escribí al chat, y me yo le hizo escribí al raro. chat que si usted me podía regalar su correo y usted me Es envió el el... mismo, míralo aquí. El mismo de siempre, el mismo que ustedes tienen. No quiere conectar. No sé por qué motivo no se conecta. Míralo acá, el mismo. No, míralo acá. Nada, ¿qué se hizo? Míralo aquí. John.arrieta.mt.correo.uk. El mismo de usted. No voy a conectar a otro para que no voy a conectarme a este. A ver, si deja continuar. Bueno, aquí sí dejó, en el de la USA no deja. Creo que tenía que chequear las opciones esas de entrar para que se conectara. Entonces aquí creamos un nuevo diagrama o abrir un diagrama existente. Así que creamos un nuevo diagrama. Y aquí hay aquí están los de UML. ¿Verdad? Miren los diagramas de UML, cómo hacemos diagramas de clases, diagrama de componentes, diagrama de despliegue, casi todos. Los diagramas de UML están aquí, diagrama de secuencia, etc. Aquí hay uno que es el de flujos. Están categorizados. Los diagramas más importantes están aquí. Incluso para hacer interfaces de usuario.
Esto está basado en lo que les explicaba ratito. WeFrame. De UML para hacer tablas, para hacer los diagramas de software están clasificados aquí. Aquí debe estar el diagrama de entidad relación. Vamos a verlo para que vean. No sé por qué no está todavía. No está así. Es este que está aquí. Pero no es el que yo quiero. Diagrama de clase. Diagrama de clase. Bien, aquí, en diagramas básicos, aquí se encuentra. Se llama diagrama de entidad relación. ¿Lo están viendo? Sí. Sí. Sí, señor. Aquí ahí, le dicen crear. Le dicen que sí. Listo. No vamos a usar esta notación, vamos a usar otra. Para hacer diagrama de entidad de relación, recuerden que las entidades, en el caso este que estamos viendo en el ejemplo, identificar una entidad llamada libro, de películas, actores y estudios. Entonces, aquí colocamos una entidad. Por aquí hay una opción especial. Ver aquí. Aquí está. Entidad relación. Entonces cogemos una entidad. Aquí están las entidades. Entidades. Entidades con las curvitas redondas, las puntas redondas, o entidades normales. Yo voy a coger esto. Le dan clic ahí y le colocan un nombre. Doble clic. Películas. Y cogen otra. Y la ponen acá. La separada para que se vea. Actores. Y cogemos otra. Me gusta eso. Como una otra. Luego se mueve. Y cogemos otra. Y la ponemos acá. Llamada estudios. Bien, ahora cogemos un atributo. Y hay varios tipos de atributos. Atributo normal, atributo de llave primaria, atributo de llave candidata o de llave foránea, foreign key. Uno es con la rayita. Vean que ahora lo voy a explicar. Este que está aquí está subrayado y este que está acá está subrayado de manera discontinua, con punticos. El atributo normal es este. Este es un atributo que se calcula a partir de un valor, cuyo valor se calcula a partir de una operación normalmente hecha por los valores de dos atributos, 2, 3, 4 atributos de un atributo. Este se llama atributo multivaluado que puede recibir muchos valores. Y bueno, no está de más, son uno que se llama, bueno, el otro se hace con estos, que se llama atributo derivado. No, atributo multivaluado, atributo compuesto, se llama, me acordé. Entonces, colocamos un atributo aquí, le ponemos un nombre, que dice acá el ejercicio. Ejemplo, nombre y año. Nombre, esto siempre escribo en minúsculas, nombre, y conecto. ¿Cómo conecto? Aquí hay una cosita que ustedes, esta flechita que está aquí, la estiran y la ponen acá. Pero esta raya, esta flecha, no es la flecha correcta para conectar un atributo con sus respectivas entidades. Entonces, ¿qué hacen? Seleccionan la flechita y se van para acá. Y aquí escriben none. Listo. Ya casi todas van a quedar así. Ahora, para que no queden cuadriculadas, se van para acá. Y aquí donde dice shape, perdón, aquí, no, aquí, justamente aquí. Aquí vas a escoger o lineal, hay una que es esta, curva, me gusta mucho esta, la curva, o la lineal, es esta que está aquí. Ya, ustedes pueden escoger, ya juegan con eso. Entonces ustedes copian y pegan, para no tener que ir por acá otra vez, y colocan año de la película. Y vuelven a colocar año. Y vuelven a colocar la rayita sale punteadita como decimos. Muy bien, lo mismo hacen con la otra entidad. Nombre, apellido, nombre y dirección. Control C, Control V. Control C, Control V. Nombre y apellido. Y conectan. ¿Ya? Verifiquen que queden conectados. Es decir, que cuando muevan la entidad se vayan también las conexiones con... Esto lo pueden poner pequeño o muy grande. Esto también.
se ve mejor. Ok. Y hacen lo mismo acá. Nombre de estudio, la dirección. Nombre y la dirección del estudio. Y conectan. Ok. Ahora se van para acá y buscan la relación, interrelación. Venlo acá. Mentira, esa no es. Es esta. Esta la hemos después, esta es esta. Y esta interrelación. Venlo acá. Conectan y modelan. Lo colocan aquí y le ponen un nombre. Actuar. También lo coloco en mayúscula. Actuar. Y ahora hacen la conexión. Y la conexión. Es decir, que hasta ahora va bien solo por un detalle de que hay en este diagrama hay una interrelación que no tiene cardinalidad. Esa cardinalidad la hacen de la siguiente manera. Primero tienen que analizarla. Una película cualquiera, en una película cualquiera actúan muchos actores. Entonces seleccionan esta relación, se van para acá y aquí en el centro, buscan la anotación con la que pueden trabajar. En una película actúan muchos actores, esto sería esta. Perdón, al revés. Entonces será esta que está acá. Uno o muchos actores. Ahí está, ¿la vieron? Y un actor cualquiera, actúa en cualquier cantidad de películas también. Entonces seleccionamos la relación y nos vamos para acá. Nos vamos para acá. Y colocamos esta, que significa otra vez. Aquí. No. Aquí. Bien. Y ahora hacemos lo mismo con esta. Control C, si no quieren ir allá otra vez, colocan esto aquí más o menos. Y dice aquí es producir, producir, producir. Y hacen la conexión. Una película es producida por un estudio. Cambiamos la cuestión aquí. Aquí le colocamos de este lado None y de este lado lo damos tal cual. Y ahora, un estudio, aquí es uno, perdón. Un estudio. Aquí está, miren. No sé si alcanzan a ver porque esto se ve pequeñito. Aquí está. 0 o 1 o 1. Una película producida por un estudio, no por 0. Ahí está. No. Aquí está. Aquí 2, 1. Esto quiere decir que es obligatorio. 2 o 1. 1, perdón. 2. O en realidad el número que se necesita. Eso quiere decir que el número finito se conoce. Si, por ejemplo, si la regla es que una película la produzcan 2 estudios, entonces uno coloca, si son 5, coloca este. Cuando no se conoce la cantidad, que puede ser cualquiera para cualquier entidad de este conjunto, no se desconoce el número real posible de relaciones con otra entidad acá, entonces se coloca la patica de gallo, esta que está aquí. Bien, en este caso, una película es producida por un estudio, ahí está. Y un estudio produce muchas películas. Y cambiamos la relación. Muchas películas. Ahí está. Ese es el diagrama de relación. ¿Lo vieron? Sí. Sí, señor. Ese diagrama, aunque ustedes no lo crean, representa una cantidad de cosas en nuestro sistema de base de datos. Tanto así que es la bitácora, la base, la fuente, que nos va a permitir a nosotros construir la base de datos de manera correcta. Cualquier cambio que ocurra debe ser
actualizado primero en el diagrama entidad-relación y luego de ahí en adelante a los demás procesos. Bien. Ahora, ¿cuántos tipos de relaciones vamos a inventar aquí? Bueno, vamos a mirar qué dice la diapositiva. Para no inventar. Aquí está el diagrama. Bueno, dicen aquí que clientes, posibles conjunto de entidades, clientes, no sé por qué colocaron en singular, clientes, autores, libros y editoriales. Entonces dice, elementos de abstracción no con existencia propia y distinguibles. Lo mismo que habíamos hablado de un objeto. Una entidad es como un objeto. Y un conjunto de entidades es como una tabla, como una clase. Entonces, haciendo analogía, un atributo es para una entidad lo que una propiedad es para un objeto. Un atributo en base de datos es para una entidad lo que una propiedad es para un objeto en la programación orientada a objetos. Creo que me hayan entendido. Una entidad es para las bases de datos lo que un objeto es para la programación orientada a objetos. Un conjunto de entidades es para las bases de datos lo que una clase es para la programación orientada a objetos. ¿Comprendieron eso? Sí. Sí. Creo que sí. Bien. Clientes, libros, autores y editoriales. Bien. Las entidades representan cosas sobre las que se generan datos que se desean recolectar y almacenar. Se los expliqué al comienzo. Los tipos de atributos pueden ser simples, compuestos, almacenados, derivados, monovaluados, multivaluados y opcionales. No, creo que son opcionales. Esto no sé por qué lo colocaron ahí. Bien, vamos a mirar los tipos de atributos. Me imagino que vienen ahora. No vienen, pero ahí se los muestro. Simples, así sí vienen. Simples. Son atributos cuyo valor es atómico. ¿Qué quiere decir atómico, muchachos? Que no se puede dividir en dos. Profe, pero es que el nombre yo lo puedo dividir en dos, entonces toca dos atributos, nombre 1 y nombre 2. Profe, que es que el nombre, el apellido también lo puede dividir en dos. Apellido 1, entonces saca un atributo llamado apellido 1 y apellido 2, nombre 1 y nombre 2. Ya, pero ya hay un momentico en que no puedes dividir. Ahora, eso depende de lo que quieras hacer. Si quieres trabajar el nombre por partes, en realidad el nombre está dividido en partes, por lo tanto, no. Si lo quiero trabajar por partes, no usaría un solo atributo, sino que utilizaría 4 atributos. El nombre 1, el nombre 2, o primer nombre, segundo nombre, primer apellido, segundo apellido. Y en cada uno de ellos incluyo el apellido. Ah, profe, que hay apellidos que se dividen en dos, de la Rosa, de la Osa, de la Friella. No, el dato es de la Osa, el dato es de la Friella, el dato es Arrieta. El que tenga espacios no quiere decir que se divida. La división es conceptual, no es sintáctica, semántica. ¿Me entendieron? Sí. Entonces, un atributo contiene un dato, el atributo simple contiene un dato que es atómico, como los átomos dicen que no se pueden dividir, pero ustedes saben que las peores armas del mundo se han hecho gracias a que hay hombres que no existen, que lograron dividir los átomos. Por ejemplo, la bomba atómica es el resultado de lograr dividir un átomo en partes y organizarlo como les dé la gana. Bien, entonces, un atributo atómico es algo que contiene un valor único, no, indivisible. Por ejemplo, la cédula es indivisible. Ah, profe, que es que la cédula la puede dividir en partes. Por ejemplo, ¿de dónde es la cédula? Y el número de cédula. Entonces tú tienes dos atributos, no tienes uno. En el caso de que quieras almacenar la procedencia de la cédula, de dónde se expidió. Profe, que también tiene la fecha de expedición. Entonces, la fecha de expedición es otro atributo que contiene un valor, que es la fecha de expedición de la cédula. El otro atributo sería el lugar de expedición y el otro atributo sería el número o identificación de la cédula. ¿Por qué? Porque cada dato lo está representando de manera parcial o individual. Lo que no puedes decir es que cédula parte 1, cédula parte 2, porque está siendo ambiguo. Las cédulas son varias cosas. Si lo tomamos como un dato, yo no puedo colocar la cédula mía, por ejemplo, 1, 2, 3, 4,
primera parte, 5, 6, 7, 8, 9, segunda parte. No, porque el dato, el número de la cédula es indivisible. Lo que puedo hacer es subdividir o reorganizar la información correspondiente a la cédula. ¿Cuál es, o al documento de entidad? ¿Cuál es la información que concierne o representa un documento de entidad? La fecha de expedición, el lugar de expedición, el número y el tipo. Esos tres serían tres atributos totalmente diferentes en el caso de que yo quisiera procesar, almacenar, trabajar, digamos de esa manera, cada uno de esos datos que corresponden al documento de identificación. ¿Me hice entender, chicos? Sí. Sí, señor. Ok. El nombre de una persona, si lo tengo así, tenemos que tener en cuenta que el nombre que escriban es el dato. John Carlos Arrieta Arrieta. Arrieta Carlos John Arrieta. Lo pueden escribir y ese es el nombre. ¿Por qué? Porque yo estoy tomando eso como un solo dato. No le estoy dando estructura, pero si lo divido en partes, le estoy dando estructura. ¿Por qué? Porque el nombre en realidad sí se puede dividir, no es un dato atómico. Depende ya como nosotros, el nivel de abstracción que la... Igual sucede con el documento de entidad, que tiene más de un dato. El dato es el tipo de la fecha de expedición, el tipo y el lugar. La fecha de nacimiento, por ejemplo, existe la posibilidad de que alguien quiera dividir la fecha en partes, porque en realidad se puede dividir en partes. El día, el mes, el año, la hora, los minutos y los segundos. Pero dependiendo del nivel de abstracción que yo necesite, no necesito la hora, porque nadie se acuerda de la hora en que nació. Sí puedo tener la fecha en diferentes, las partes de la fecha en diferentes atributos, que sería el día, el mes y el año. Pero también lo puedo tener como una sola. Si lo tengo como una sola y dependiendo del dominio, recuerden, el dominio del tipo de dato en este caso es string, bueno, acá string se llama varchar, se lo vamos a ver después. Dependiendo del dominio, yo puedo darle forma y restricción, que primero sea el día, el mes y el año, si lo quiero meter en una sola variable. Por ejemplo, historial de libros, esto es texto y es lo que coloquen ahí es el dato, no lo podemos dividir en partes, es el dato como tal. Muy bien, esos son los atributos simplificados o simples. Atributos almacenados o derivados son aquellos cuyo valor depende de operaciones que se hagan con uno o varios atributos de esta entidad o de una interrelación con otras entidades. Un ejemplo, a partir de la edad podemos calcular la fecha de nacimiento. O a partir de la fecha de nacimiento podemos calcular la edad. Es decir, que el valor de aquí nunca se ingresa. Entonces nosotros tenemos que determinar cuál va a ser el atributo derivado. Porque si colocamos los dos, si no sabemos el uno, ¿cómo vamos a capturar el otro? Deberíamos de tener uno que sea no derivado y el otro sí. Normalmente este es el que se utiliza. La fecha de nacimiento y a partir de la fecha de nacimiento colocamos la edad. ¿Por qué usamos la edad, como un atributo derivado? Porque se ingresa esto una vez y no hay que estar actualizando esto. Pero si ingresamos obtenemos la fecha de nacimiento y tenemos que estar actualizando cada año la edad, ya este dato está. ¿Me hice entender? Sí. Sí, señor. Ok. Vamos a hacerlo porque lo estoy haciendo y no lo estoy graficando. Los atributos simples. Cosita, me tiene aburrido. Perdón. Oh, vamos a ver el mouse del computador. Se me olvidó ya. Se me han dado a recoger. Los atributos simples se grafican así, tal cual, así, en el diagrama antirrelación. Los atributos derivados se grafican así. No está la opción, pero bueno, me va a tocar hacerlo a mano. Así la voy a hacer inventada, así. Se grafican como un atributo normal, pero un segundo. Es punteado, es discontinuo, que uno llama. ¿Comprendieron? Sí.
Es que no tengo la opción de círculo de línea discontinua. Es lo más grande. Se grafican así. Un atributo con línea discontinua. ¿Comprendieron? Sí. Sí, señor. Perfecto. Los atributos. Los atributos, ¿cuáles siguen? Los atributos monovaluados son los mismos atributos simples. Y los atributos multivaluados, porque tienen esto aquí, monovalorados, mono viene de uno, o multivalorados viene de muchos. En realidad los monovalorados son los simples. Y los multivalorados o multivaluados son atributos que se grafican doble. Es decir, se hacen así. Un momento. Y para que no, aquí no es. Esto es un lío. Aquí, bueno, sí. O por aquí. No, vamos por aquí. Ahí. Ahí. Son dos círculos. Un círculo dentro de otro. ¿Cuáles son estos atributos? Aquellos cuyo valor no es atómico, pero no necesitamos colocar otro atributo. ¿Por qué? Porque los valores son independientes, no se relacionan. Por ejemplo, un ejemplo típico y el que siempre se coloca es el del teléfono. Porque un cliente puede tener varios teléfonos, donde cada teléfono es independiente del otro. No se puede confundir el atributo multivaluado con el de la cédula. Por ejemplo, en el ejemplo anterior dijimos que la cédula la podemos extraer de un nivel más profundo. La cédula, si hablamos de cédula, sería el número, pero si hablamos de documento de identificación, un documento son varias cosas. El lugar de expedición, la fecha de expedición, el tipo y el número. Entonces nosotros podemos cometer el error de colocar el documento de identificación como un atributo multivaluado y no es así. ¿Por qué? Porque si lo colocamos multivaluado puede que tenga 1, puede que tenga 2, puede que tenga 3, puede que tenga 4 y cada dato que está interno no se relaciona entre el mismo, es decir, un teléfono no se relaciona con el otro, un número de teléfono no se relaciona con el otro, mientras que el tipo de la cédula, el tipo del documento, la fecha de expedición, el lugar de expedición y el número de documento sí son datos relacionados y deben ir los tres. ¿Me hago entender? Ni más ni menos. Por eso es que se colocan como tres atributos diferentes. ¿Me explico? Sí. Sí, señor. Ok. Muy bien. Entonces el atributo multivaluado es aquel que puede tomar varios valores. 0, 1 o cualquier cantidad de valores. Del mismo tipo, chicos, del mismo tipo. No podemos tener un atributo multivaluado flotante y un atributo multivaluado string. No, son el mismo atributo, pero cuyo valor se duplica. Incluso puedo tener varios teléfonos con el mismo número. No hay regla que diga que no. Nosotros después podemos aplicar a esto que sea único, porque esto se convierte en otra cosa. Lo vamos a ver después. Los atributos multivaluados se convierten en una cosa diferente. Se modelan así, pero cuando se vayan a base de datos se convierten en otra cosa. Y se modelan de esta manera. Bueno, ya lo vimos. Vamos a mirar otro. Okay. Bien, opcionales. Valor que puede ser nulo. Esto no es un tipo de atributo, es una restricción del atributo. No sé por qué la colocaron ahí. Una restricción de atributos. Las restricciones, los atributos pueden tener restricciones. Pueden tener restricciones, por ejemplo, cuyo dominio, en este caso, sea diferente de nulo, porque es necesario que tenga un nombre el cliente. Cuya cédula sea diferente de nulo. Necesitamos identificar al cliente. Teléfono puede ser opcional, cuya restricción puede ser que no se ingrese. Es decir, que podemos tener en el conjunto de entidades clientes una entidad que no tenga teléfono. Las otras puede que sí tengan un teléfono. A eso se llama restricción de valor nulo. ¿Me hago entender? Sí. Sí, señor. Ok. Entonces no es un tipo de atributo, es una restricción de atributo. Otra restricción, el tipo de datos. Las restricciones del atributo tienen que ver con el dominio. El tipo de datos, el formato de los datos, el
rango de los datos, los posibles valores que se pueden incluir en ese atributo. Por ejemplo, eso lo llaman, hay otro montón de restricciones, como por ejemplo que sea único. Decir que el valor incluido aquí no se repita por las demás entidades de ese conjunto. Es decir, si colocamos esto como un atributo único, cuando coloquemos el nombre John, no puede existir otro cliente con el nombre John, cosa que es absurda. Pero este no es el caso. Si colocamos este atributo con una restricción única, que es lo más lógico, cuando ingresemos la cédula 123, no puede haber otro cliente con esa cédula, porque la marcamos como única. ¿Me hago entender? Sí. Sí, señor. Bien, hay atributos que son con restricción única y no permiten valores nulos. Hay atributos que permiten, que son únicos, marcamos como únicos, y permiten valores nulos, como por ejemplo el email. En este caso la cédula es un atributo único que no permite nulos porque la cédula es necesaria. Pero podemos tener el email. No todo el mundo tiene email, pero todo el mundo sí tiene documento de identificación. No todo el mundo tiene email, pero el email es único. Entonces podemos colocar el email como un atributo único con restricciones, con las siguientes restricciones. De tipo textual. Podemos incluso programar que tenga el formato del email, con un formato de email válido, es el dominio. El formato, el tipo sería texto, el formato sería formato de email válido y que acepte valores nulos. ¿Ya? Entonces, presten atención. Hay un concepto llamado llave primaria. Acá en análisis, en el diagrama de integración, no existe. Si identificamos eso, son esos atributos cuyo valor es único y no aceptan nulos. Ese es el concepto de llave primaria, que acá se llama atributo identificador. También le dicen llave candidata. Llave candidata. ¿Qué es la llave candidata? Un atributo que, cuyo valor es único y no permite nulos. En el diagrama de integración no es necesario que las entidades de un conjunto de entidades tengan ese atributo. Aquí, en análisis, en la fase de análisis, en la fase de diseño vemos que es otra cosa, pero estamos en la fase de análisis, modelando los conceptos. Por eso no hay tanto dato técnico. Los conceptos. Eso también se le llama modelo conceptual al diagrama de entidad-relación. ¿Qué es lo que están explicando acá, Dani? Entonces, en las entidades muchas veces tienen un atributo que permite identificar, cuyo valor identifica de manera inequívoca a una entidad de ese conjunto entre todas las entidades de ese conjunto. A ese atributo se le llama atributo de identificación o atributo identificador. Normalmente se les coloca el nombre de ID, pero en el análisis que hacemos del problema le ubicamos el nombre. En el caso de los clientes, el atributo ese es la cédula porque sabemos que una persona necesita una cédula y la cédula es única. Por lo tanto, el valor de este atributo identifica a una entidad entre todas las entidades que están acá. En actor, yo hubiese colocado también interrogación porque puedo obtener, esto lo vería como un error, porque puedo tener el nombre del actor, un actor con diferentes nombres, con iguales nombres. ¿Me hago entender? Sí. Sí. Señor. Perfecto. Yo también colocaría acá como la cédula o un identificador, un documento, un código, también le ponen un código. Cuando ese atributo no existe, lo dejamos así. No es necesario que lo tenga, lo dejamos así. Cuando pasemos a diseño, allá debe aparecer. Si no aparece, lo inventamos. Lo inventamos. Y yo les explico después cómo se inventa. El motor de bases de datos y el lenguaje SQL permiten hacerlo. Bien. En este caso tenemos que un cliente tiene un nombre, una cédula, una fecha de nacimiento, un autor, etcétera, etcétera. En el ejemplo que está aquí. Vamos a seguir bajando. Atributos de clave primaria. No sé por qué están explicando esto acá. Esto no lo explicamos aquí. Es más, me lo voy a acercar. Esto no va aquí. Esto tampoco va aquí. Aquí, interrelaciones. Es que este concepto no es de entidad-relación. Este concepto es de modelo racional. Pero bueno, vamos a dar. Porque de hecho hay un atributo
que permite representar eso. No es obligatorio, pero si lo identifican, vamos a explicar. ¿Qué es la llave primaria o clave primaria? Es uno o varios atributos cuyo valor permite identificar de manera inequívoca a una entidad entre las demás. En este ejemplo, identificaron que la cédula es la llave primaria, que el nombre es la llave primaria. Yo no lo coloco como llave primaria. Este es el concepto de llave candidata. Un atributo que posiblemente pueda ser llave primaria. Es decir, cuyo valor no se repite y es único. A eso se le llama llave primaria o atributo identificador. En este caso marcaron el ID, o sea, el código del libro como llave primaria. Y en este caso el nombre de la editorial como llave primaria. Aquí sí hay un poco de lógica, porque las empresas no pueden tener el mismo nombre. Ya, no pueden tener el mismo nombre, pero los nombres no se repiten en las empresas. Pero yo hubiese colocado otro, NIT. Entonces podría tener marcados los dos. Los dos podrían ser la llave candidata. Después identifico cuáles de ellos en realidad es la llave candidata, la llave primaria. Aquí tenemos unas llaves candidatas. ¿Qué es una llave candidata? Un atributo, uno o varios atributos que pueden actuar como llave primaria. Es decir, que cuyo valor no se repite, no es nulo y el objetivo es que el valor identifique a un atributo, a una entidad entre todas las entidades, solamente con ese valor. Bien. La llave primaria, ¿qué es? La escogencia de las llaves candidatas, escoger cuál o cuáles van a ser la llave primaria. ¿Cómo se hace eso? Usando modelo relacional, es decir, revisando las posibles combinaciones. No me funciona, vamos a coger entonces las posibles combinaciones. Por ejemplo, yo puedo hacer una matriz, también llamada plantilla, también llamada tabla, también llamado registro, también llamada relación, que tenga aquí los atributos que corresponden a esa entidad. Nombre, nombre, fecha de nacimiento, listo, carajo, no sirve. Fecha de nacimiento, o sea, yo creo que es el Zoom. No funciona, a ver. Fecha de nacimiento. Se sale de aquí. Se sale. Ya se salió. Pierde lo que uno llama el foco. Lo pierde. Y ahora sí se fregó. Bien. ¿Y el género? Se fregó. Ya no funciona. Se dañó el teclado. Se dañó. Me estaba molestando hace rato. Pero creo que es aquí con Zoom. Voy a usar otra herramienta que tengo acá. A ver si es cierto. Se llama Screenshot. Screenshot. Está por aquí como que lo borré. Ah, pero si yo tengo otra acá, hombre. El problema. Aquí por aquí tenía una que también la borré por lo que veo. Aquí está. Vamos a ver si es el zoom a mi teclado. Ah, no, espérense. A ver si es eso. No, es zoom. Está dando golpe a mi teclado. ¿Verdad? Cuando uno es desesperado, está culpando mi pobre teclado. Es la herramienta de zoom que está funcionando. Se sale del foco. La otra es género. Género. Bien. Entonces yo puedo
yo puedo crear entidades aquí y hacer las combinaciones. Colocar un nombre y colocar, por ejemplo, John. John. Y aquí colocar la fecha de nacimiento. Yo nací el 18. Aquí no funciona. Actualizar Zoom. Lo que es actualización de software. No funciona, fíjense, no funciona. Esta sí funciona. Bien. De hecho, me está pidiendo actualización hace rato. Yo nací el 19 del mes 11 del año 1937. Y el género mío es masculino. Unas por otras. Este se despega, hay que darle enter. El género es masculino. Bien, puedo hacer y seguir probando. Otro actor. ¿Puede existir otro actor llamado John? Sí. Entonces ya esto me dice que esta no es la llave primaria, porque se repiten. ¿Puede existir un actor sin nombre? No. ¿Puede existir un actor que tenga nombre y fecha de nacimiento igual? Sí. Puede existir otro actor llamado John que haya nacido el mismo día que el otro actor. ¿Quién dice que no? A ver, en el mundo real, ¿es posible o no es posible? Sí, señor. Bien. Sí, profe. Si se da, entonces las dos no me satisfacen a esta entidad. ¿Por qué? Porque puede pasar que exista una persona con el mismo nombre, ya se repite. Entonces yo digo, bueno, voy a combinarla con esta. El valor de aquí con el valor de aquí combinado, ¿será que se repiten? Puede existir un actor con el mismo nombre, el mismo fecha de nacimiento. Y entonces buscamos otra, el género. Puede existir un actor con el nombre, la fecha de nacimiento y el género exactamente iguales al de otro actor. ¿Quién dice que no? Entonces no tengo clara las tres serían la llave candidata, pero no satisfacen la regla. Es decir, puede existir duplicidad, lo que nosotros llamamos redundancia. Las bases de datos relacionales no deben tener redundancia. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que investigar. Y ven acá, ¿será que los actores tienen un dato interno que permita? Hombre, sí, la cédula. Ah, no, es que acá nosotros a los actores les ponemos un código. Ah, ok. Entonces los actores tienen un código. ¿Y ese código cómo funciona? Normalmente le ponemos un número consecutivo. Si el actor entró y han venido 1000 actores, entonces este actor es el número 1000. Y no hay forma de que se repitan, no, porque cada vez que viene uno, llevamos el conteo del último. Y si se retira uno, ¿qué se hace? ¿Se modifica esto? No, se queda con su número. Es decir, si vinieron 1000 actores, pero de los 1000 actores se fueron 50, el último sigue siendo el 1000. El 1 sigue siendo el 1. Los demás actores contienen o mantienen el código que se les asignó independientemente de que se eliminen, independientemente del número que exista. Es decir, que pueden haber 1950 actores. El último es el 1950. Si se van todos los actores y queda uno, entonces el código de ese actor es el 1950. ¿Me hice entender? Sí. Sí, señor. Perfecto. Ese es el atributo que diseñamos nosotros, que no existe en el... Bueno, eso lo tenemos que averiguar. Incluso yo trabajo en una universidad, la Universidad de Cartagena, donde el código de los estudiantes tiene una forma. Es así, el código del programa. Código del programa. CP. Todos los programas tienen un código consecutivo. Medicina es el 1, ingeniería de sistemas es el 2, ingeniería industrial es el otro, así, así. Luego viene el año en el que entraron a la universidad, los dos números del año. Por ejemplo, si entraron en 2001, se coloca 2001. Suponiendo sí, yo me sé el de ingeniería de sistemas. El código de ingeniería de sistemas es el 750. Es el de ingeniería de software, perdón. Un estudiante que esté estudiando ingeniería de software tiene como código 750. Sigue el 21 si entró en este año. Si entró en el primer periodo del 2021, entonces se coloca 1. O en el segundo periodo del 2021 se coloca 2.
Uno que entró en enero, se coloca 1. Luego se coloca un consecutivo, el número de la posición del examen de admisión en que entró, de ese grupo. Es decir, si se presentaron 40 estudiantes para 50 estudiantes para ingeniería de software, el cupo máximo de 45. El primero, el estudiante que sacó mayor puntaje en el examen sería el 000, ponen 4 números aquí. 1. ¿Me hago entender? Mentira, en realidad ponen 2. Sí, señor. Ese es el código del estudiante. Es una técnica que los diseñadores de la base de datos digamos que identificaron o diseñaron para evitar duplicidad. De esta forma, es imposible que se duplique, porque en esta universidad un estudiante no puede estar matriculado doblemente en un programa. ¿Me explico? Y con ese código termina la carrera. ¿Ya? Esa es la llave primaria. Porque a partir de este valor sacamos todos los valores de esa tupla. Es decir, a partir de este valor podemos identificar la información correspondiente a esa entidad dentro de ese conjunto. A eso es lo que se llama llave primaria. ¿Comprendieron? Sí. Chicos. Sí, señor. Muy bien. Vamos a quitar esto. Ahora hay que quitar esto con esto. Bien. Me voy a enredar con este poco de plastilina que tengo, este poco de herramienta para pintar. Yo le llamo plastilina. Bien. Entonces aquí hay ejemplos. Es posible usar una llave primaria artificial, la que les acabo de explicar yo, la que inventamos nosotros cuando no encontramos la llave primaria en el negocio, en el problema, en el proceso, en el universo de la base de datos, en el proceso de identificación de requerimientos. Definitivamente no hallamos una llave primaria. Entonces nosotros podemos inventarla mediante un consecutivo. Dentro del sistema se le asigna un identificador único a cada libro, manual o automático. Podemos hacer que el motor de base de datos lo coloque de manera automática como una secuencia, una serie, un autoincremento, o podemos hacer que el usuario lo ingrese. Si lo hacemos con que el usuario lo ingrese, corremos el riesgo de que vayan a ingresar un libro que con el código 1, habiendo otro ya ingresado con dicho código. Entonces, el sistema ahí tiene que lanzar una alerta. Esa alerta se llama violación de integridad referencial para llave primaria. Lo que quiere decir que la llave primaria se está violando, porque se está ingresando una entidad con un valor que ya es repetible en este atributo, que no es repetible, porque la llave primaria tiene como característica que no es repetible, cuyo valor es único, no se puede duplicar. ¿Me hice entender? Sí. Sí, señor. Perfecto. Se me hizo entender, me hace falta cuando regresemos a la presencialidad. O de pronto ya en el salón los tengo ahí y le estoy preguntando a toda hora, me hizo entender. Igual que se me pegó esa vaina, como me veo solo. Bien, entonces, interrelaciones. Se describe una asociación entre llaves, entre entidades, llaves. Se describen las asociaciones entre entidades con un rombo. Las relaciones se representan, las interrelaciones se representan con un rombo. Se puede leer un libro es prestado a un cliente. En realidad, se lee así. La cardinalidad es la que determina la multiplicidad o la cantidad. El libro es prestado al cliente y el cliente presta libros a nivel general, pero necesitamos darle la multiplicidad para poder determinar el control de la relación. En este caso, un objeto de aquí, cualquier objeto de aquí, por eso toma uno de acá, un libro de este conjunto de libros, es decir, en términos de bases de datos, una entidad libro del conjunto de entidades libros es prestado por cualquier cantidad de clientes. Claro, si yo coloco un 1 aquí, quiere decir que el libro X se registró para el cliente X. Cuando lo vayan a prestar, ya no se puede prestar más porque en un momento fue prestado por un cliente. Profe, pero se puede prestar, un libro no se puede prestar a la vez. Sí, es cierto. Pero vamos a terminar la relación para que vean. Un libro
es prestado por cualquier cantidad de clientes. Y un cliente cualquiera, una entidad cliente de este conjunto de entidades, ¿cuántos libros puede prestar? Muchos. Y me sale una relación de muchos a muchos. Una patica de gallo aquí y una patica de gallo acá. Y la relación se llama prestar. La fecha del préstamo donde se coloca acá o acá. Un cliente. En el cliente, si la colocamos en el cliente y colocamos un atributo llamado fecha de préstamo aquí, ¿dónde está? Aquí. Fecha de préstamo. Fecha de préstamo. Entonces, ¿se acuerdan de la tablita? Hacemos otra tabla. Llenamos todos los clientes posibles, o imaginarios, o hipotéticos. Y colocamos la fecha de nacimiento, la fecha de préstamo como nulo, porque todavía no han hecho préstamo. Y colocamos una tablita, una relación, una plantilla, un formato de libros, y colocamos una columna por cada atributo del libro. Y llenamos de manera hipotética o con los datos que existen en el problema. Normalmente nos prestan esa información o nos las dan en formatos en papel o en archivos de Excel. Nos entregan la documentación real, los datos reales, y empezamos a llenar la tablita con un conjunto hipotético o real de libros. Cuando se haga un préstamo, entonces tenemos que ir acá al cliente que prestó y ponerle la fecha de nacimiento, la fecha de préstamo. ¿Qué pasa si ese cliente presta otro libro? Entonces tenemos que entrar a la base de datos y mediante SQL colocar fecha de préstamo 2. ¿Qué pasa si ese cliente presta 1000 libros? Tenemos que entrar acá y poner fecha de préstamo 1000, fecha de préstamo 1001, fecha de préstamo. ¿Me hice entender? O sea que aquí no es, porque esto se vuelve inmanejable. De hecho, por simple definición, un cliente no tiene como atributo la fecha de un préstamo. No hace parte innata de sus características, de sus cualidades, de sus propiedades. En palabras más técnicas, la fecha del préstamo no describe a un cliente, pero la fecha de nacimiento sí, junto con la cédula y el nombre. Esto está en el lugar equivocado. ¿Me hice entender? Sí. Sí, señor. Sí, sí, profe. Si la ponemos en libro, ocurre igual. Cuando un cliente presta un libro, y colocamos aquí la fecha de préstamo, vamos a la ficha del cliente, del libro, a la ficha, y que colocamos la fecha del préstamo de ese libro acá. Sí, y obviamente ese libro no es prestado por un solo cliente. Pero cuando se devuelve el libro y lo preste otro cliente, entonces tenemos que ir a la ficha, borrar la fecha manualmente y ponerle otra fecha. Ahora, esa fecha, hoy, por ejemplo, ¿hoy qué es? Hoy es 11. John prestó un libro el 11 de agosto del 2021. Ese dato que está ahí, ¿tiene relación con las propiedades del libro? ¿Define a un libro? No. No. No, ese señor. dato está en el original. Entonces, ¿dónde lo coloco? Aquí. En prestar. Claro. Porque este dato ocurre a partir o sale o se genera justo en la acción de prestar. Entonces les doy un truco, un truquito. Las relaciones que tienen, las interrelaciones que tienen atributos, las interrelaciones que tienen atributos son aquellas cuya multiplicidad es de muchos a muchos. ¿Me hice entender? Sí. Eso es un truquito que no falla. Sí, profe. Solo aquellas cuya relación tiene patica de gallo aquí y patica de gallo acá. Bien. Ok, sigamos. Aquí nos dice la presentación. Que no me gusta porque... Bueno, me guían, pero a mí me gusta ir directamente a explicar con ejemplos. Profe, ahí se crearía otra tabla, ¿verdad? Eso todavía no lo hemos visto. ¿Te acuerdas que estamos en diseño? Sí se hace, pero no nos valemos.
porque hay unos pasos, ¿te acuerdas? Sí. Ok, listo. O sea, así, porque uno se mete a la enredada del mundo si se pone a pensar en el más allá. ¿Qué me voy a poner a pensar yo? Si cuando me muera voy a tener carro, voy a tener casa, voy a tener mujer, voy a tener cachito, voy a tener hijos. No, eso no me voy a poner, porque por ahora tengo que vivir el presente. En el momento que estamos ahora es el análisis. Cuando veamos eso, sí se van a dar cuenta que hay unas reglas, esas reglas se llaman reglas de transformación. Porque esto debe representar el mundo real. Y el otro diagrama representa cómo se almacenan esos conceptos y cómo se organizan en un sistema, que se llama modelo racional, que ese es otro diagrama. Bien, ok. Diagrama, entidad, relación, grado de la relación, lo que le había dicho, la multiplicidad. Entonces, hay varios tipos de relaciones. Las relaciones o interrelaciones, se llaman interrelaciones normales, que son aquellas cuya interrelación se conecta con una entidad y otra entidad diferente. Por ejemplo, esta es una interrelación común, donde la entidad de la izquierda es diferente a la entidad de la derecha. El conjunto de entidades, perdón. Porque una entidad en sí misma es diferente a otra. El conjunto de entidades de la izquierda es diferente al conjunto de entidades de la derecha. Esa se llama interrelación común o interrelación. Pero hay interrelaciones donde la entidad de la izquierda es la misma entidad de la derecha. El conjunto de entidades de la izquierda es el mismo conjunto de entidades de la derecha. A esa interrelación se le llama interrelación reflexiva. Reflexiva. Por ejemplo, un empleado se relaciona con otro empleado. La interrelación es jefe. Un empleado es jefe de muchos empleados. ¿Ya? Y un empleado tiene como jefe a uno. ¿Comprendieron? Sí. Yo creo que la peor desgracia que le puede pasar a un empleado es que tenga más de un jefe. A mí me pasó. En empresas familiares, cuando los dueños llegan, quieren mandar a una persona y darle 2 órdenes diferentes. Y uno como empleado, ¿qué hace? Si se va a poner el uno, el otro lo echa o se lo gana en el uno. Si se va a poner el otro, pasa igual. ¿Qué hace uno? Manejar eso de manera inteligente. Por eso es que es bueno aprender y leer sobre libros de relaciones interpersonales, cosas como la prudencia, eso es muy importante, tener la prudencia y cosas así. ¿Por qué? Y después meterle lógica. Bueno, ¿quién es el que se va a quedar? El problema es que los dos jefes estén ahí, metidos en la empresa y cada uno mande. El problema ni siquiera es nuestro, el problema viene de arriba. Y una empresa que tenga esos problemas de dirección estratégica se vuelve un caos, porque cada uno va por su lado. Ambos deberían ir por la misma dirección. Por lo tanto, la orden que salga del uno debe ser la misma orden que salga del otro. Pero eso pasa en la vida real. A mí me pasó y eso fue un karma. Yo me estresé como el carajo hasta que uno de los dos se fue. Bien. Se fue para otra sede y me dejó quieto. Ok. Bien, entonces, interrelación reflexiva, ya saben qué es. Interrelación normal. Ahora, a partir de este concepto podemos identificar otro tipo de relación, se llama interrelación débil. Eso lo vamos a ver después. Y también el tipo, dependiendo la cardinalidad, también acá le llaman grado de la relación, el número de entidades con las que se relaciona una entidad del lado izquierdo con cuántas se relaciona del lado derecho. Una entidad del lado derecho con cuántas entidades del lado izquierdo, lo dice al revés. Una entidad del lado izquierdo con cuántas entidades del lado derecho se relaciona y viceversa. Una entidad del lado derecho con cuántas entidades del lado izquierdo se relaciona. Ya sea reflexiva o normal. A eso se le llama grado de la relación. Yo le llamo multiplicidad o cardinalidad. Entonces, hay varios tipos. Binaria. Es decir, que hay relaciones que tienen 2 entidades. Un área o reflexiva, cuando una relación sale de una entidad y regresa a la misma entidad. Terciaria, cuando una relación tiene 3 entidades. Y enearias, cuando una relación tiene más de 2 conjuntos de entidades. Les doy un truco. No eviten ese tipo de relaciones. Estas relaciones ternarias, también le llaman enearias,
son muy complejas de transformar a base de datos. Porque las clases primarias y las llaves foráneas, sobre todo las clases primarias, son muy complejas de identificar. Entonces, toda relación n área se puede convertir en una relación binaria. Por eso que dicen aquí que es la más frecuente. ¿Me hago entender? Sí, hay una regla para convertir. Eso lo vamos a ver después. Bien. Dependiendo del grado, ya sea binaria, reflexiva, binaria o multi entidad, la que uno llama n-área o ternaria, independientemente del grado, tenemos que aplicarle la cardinalidad. Entonces la cardinalidad puede ser de uno a muchos, de uno a uno o de muchos a muchos. De uno a uno es cuando un conjunto, una entidad de este conjunto se relaciona solo con una y solo una entidad de este conjunto. Puede que sea 0 o puede que sea 1, pero no pasa de ahí. Se le llama relación binaria de 1 a 1. Cuando uno de aquí se relaciona con uno de acá y uno de acá se relaciona solo con uno de acá. Por ejemplo, hay empresas que le hacen un solo contrato a las personas y uno solo, no trabajan más ahí. Hay empresas que hacen eso. Entonces, si este es el empleado y este es el contrato, un empleado se le registra un contrato y un contrato solamente se le puede hacer a un empleado. Eso no lo determinamos nosotros. Profe, que ¿cuál es el truco? ¿Cuál es la buena práctica? Esto no hace parte de eso. Estas son simplemente las definiciones o los conceptos de cómo diseñar el diagrama. Cada diagrama es el resultado de lo que nosotros analicemos, de lo que nos encontremos al momento de hacer el análisis. Puede que exista una regla que sea así, puede que exista una regla que no, que es la más común, donde los contratos se le aplican a una persona y una persona puede tener varios contratos, pero puede que sí exista. Entonces, ¿qué determinamos nosotros? Lo que en realidad ocurra. Y para eso hay que hacer entrevistas, lluvia de ideas, estudio de inmersión, todo ese poco de cosas, para poder identificar la regla correcta. ¿Me hice entender? Sí. Sí, señor. Ok, sigamos. Largo. Diagrama, entidad, relación. La cardinalidad, que era lo que había dicho, es el número de, representa el número de entidades con las que se relaciona una entidad de otro conjunto en relaciones binarias, ternarias o reflexivas. Es decir, si esto es un conjunto y esto es un conjunto, aquí hay muchas entidades del mismo conjunto y muchas entidades de otro conjunto, pero son todas del mismo tipo de acá. La cardinalidad representa con cuántos elementos de este conjunto se relaciona uno de acá. O decirlo de otra manera, un elemento de acá con cuántos de acá se relaciona. Y un elemento de acá con cuántos elementos de acá se relaciona. Profe, ¿por qué coge uno? Porque como esto es un conjunto, al tomar un ejemplo, un ejemplar, una muestra, cualquiera de lo que está aquí, lo que se le aplica acá, se le aplica a los demás de acá. Me hice entender, teoría de conjuntos. Todos los elementos de un conjunto contienen las mismas propiedades y las mismas propiedades y el mismo comportamiento y las mismas leyes. ¿Se acuerdan? De teoría de conjuntos. Eso lo vieron en bachillerato. Bien, por eso que se toma uno. Entonces mucha gente ve esto y lo lee mal. O acá, leen que dicen, al leerlo miran la cardinalidad. No pueden ver la cardinalidad de este lado. Tienen que mirar acá y saltarse esto. La gente dice, un empleado es jefe de muchos empleados. Y cuando llegan al revés, miran esto. Muchos empleados es jefe de un empleado. Esa vaina no se puede entender. Si lo vemos de este lado, la gente viene y hace esto. Muchos clientes prestan muchos libros. Eso no se puede entender. Muchos libros son prestados por muchos clientes. Tampoco se puede entender. Por eso es que se toma uno. Un cliente presta muchos libros. Un libro es prestado por muchos clientes. Eso sí se puede entender. ¿Me hice comprender? Sí.
señor. Sí, profe. Muy bien. Entonces, se representa así. La cardinalidad de muchos en cualquiera de los lados. La cardinalidad de uno se representa así y la cardinalidad de muchos se representa así. Esta es una relación de uno a muchos. Esta es una relación de muchos a muchos. Y también existen las relaciones de uno a uno. Esta que está acá. Donde existe un libro que puede ser prestado por ningún cliente o por cualquier cantidad de clientes. Esto indica que podemos encontrar de todos los libros un libro que jamás se haya prestado. ¿Me hice entender? Sí. Sí, señor. Podemos encontrarnos con eso. O podemos encontrarnos que todos los libros se han prestado. Pero esto da la posibilidad de que exista un libro que jamás se haya prestado. Si nos vamos para este lado y miramos la relación de uno a muchos, de muchos a muchos con inicialización de uno o restricción de uno, esto nos quiere decir que de todos los clientes que hay, tomamos una muestra cualquiera, uno al azar, un ejemplo, y no puede existir por ningún motivo la posibilidad de que ese cliente no haya prestado libros. No puede existir. Entonces, ¿qué hace aquí? ¿Cómo entró al sistema? Si nunca ha prestado un libro, deja de ser un cliente. No es un cliente, es cualquier persona, pero no un cliente. Porque los clientes son los que prestan libros. ¿Me hizo entender? Sí. Sí, señor. Muy bien. Sí, profe. La herencia, que no se llama herencia, carajo, se llama generalización o especialización en bases de datos. En programación y en todos estos que aparece el concepto de herencia. Bien, ¿qué es la generalización en bases de datos? Es una relación que no sé por qué no le colocaron el nombre correcto. Es una relación que se llama así. ISA. ISA. Esa relación se llama ISA. El nombre correcto y real en bases de datos es así. Es decir, que acá no existe el concepto de herencia, sino el concepto de relación ISA. Ese ISA viene del inglés is a, al traducir al español es un. ¿Se acuerdan cuando hablamos de bases de datos que para que exista herencia, una de las condiciones de la herencia es que un objeto de acá también sea un objeto de acá? ¿Recuerdan? El ejemplo de profesor y persona, el ejemplo de cuadrado y figura, el ejemplo de gasto y transacción, el ejemplo de cuenta, cuenta de ahorros y cuenta de ahorros y cuenta corriente y cuenta sería la general y las dos serían dos cuentas especializadas. Una cuenta de ahorro ISA es una cuenta normal también. Una cuenta corriente ISA es una cuenta de ahorro también. Este concepto es el que se aplica acá. Porque acá no se hereda nada. Simplemente se organizan las cosas. Acá sí se heredan las cosas. Es decir, lo del papá pasa de manera invisible acá. Acá tenemos que decir cómo se va a organizar eso. Un cliente es una persona y un empleado es una persona. Aquí ocurre, después vamos a mirar que ocurre un dilema. Hay tres técnicas para convertir esto en base de datos. Las vemos después. Espero que aquí no las estén explicando porque estamos en la fase de análisis. Entonces, cuando tengamos un subconjunto dentro de un conjunto genérico, a esa relación se le llama relación de generalización o generación ISA. Si lo vemos así, un cliente se generaliza en una persona y un empleado se generaliza en una persona. Eso se llama generalización. Si lo vemos así, una persona se especializa en un cliente y una persona se puede especializar en un tipo de empleado, entonces lo llamamos especialización. Dependiendo del modo, la forma en la que la veamos o la modelemos. Si identificamos el conjunto, el superconjunto, y luego identificamos los subconjuntos, se le llama especialización. Si es al revés, en el análisis identificamos los conjuntos y luego identificamos que estos dos conjuntos pertenecen a un conjunto superior, se le llama generalización. Bien, ¿y qué subclases? Esto no va aquí, esto no es programación entre objetos. Muy bien. Ya quiero terminar esta fase. Bien.
Ay, Dios. Aquí es esto. Me confundo con tanta vaina. Ok. Bueno, identificación de Euler, ya se lo vimos, de la primaria. Y cómo se hace lo que les había dicho. Hay otro concepto llamado que no va acá. Por eso les digo que esto no lo hubiese, si lo hubiese hecho, no lo hubiese hecho de esa manera. El concepto de llave foránea no existe en el diagrama entidad-relación, porque esto es un concepto técnico para poder obtener la información relacionada. El diagrama entidad-relación muestra el mundo real como normalmente existe, sin datos técnicos. Pero, ya que tocamos el tema, la llave foránea es un atributo que corresponde a la llave primaria de una entidad en un conjunto diferente, colocado en otro conjunto de entidades diferentes. Esos diferentes no están ciertos, porque en el ejemplo este que está acá, aquí, la relación reflexiva tiene como de salida la relación empleados y de entrada la relación empleados. Es decir, la relación se conecta con la misma, la interrelación se conecta con el mismo conjunto de entidades. Bien, aquí hay un ejemplo de llave foránea. Los datos de un empleado son el nombre y el código. En este ejemplo, el jefe no es un dato del empleado. El jefe es el empleado que es jefe de otro empleado. Puede existir empleados que no tengan jefe. El dueño de la empresa o el presidente o el gerente no tienen jefe. Por eso que aquí la relación es de cero. De cero. Cero cualquier cantidad. Entonces, ¿cómo marcamos, cómo le indicamos a un empleado quién es su jefe? Colocando la llave primaria del empleado como un atributo de todos los empleados. ¿Me hice entender? Sí. ¿Por qué la llave primaria? Porque es el valor que identifica a todo cliente, a todo empleado entre los demás empleados. Si yo tengo el empleado con el código 1 y el nombre John, y tengo un empleado con el código 20 y el nombre Juan, o el nombre John para hacerlo más complejo todavía, el empleado con el código 1, nombre John, y el empleado con el código 20, nombre John también. Aquí puedo colocar el 20. En el ejemplo del empleado 1, tiene como jefe al empleado 20, siendo que el empleado 20 y el empleado 1 se llaman igual. ¿Eso qué tiene que ver? No pasa nada. John es jefe de otro John. ¿Me hice entender? Sí. ¿Comprende? Profe, una duda, qué pena es que no sé si lo explicó y lo omití. ¿Qué es lo que significan las dos líneas en el caso de empleado? Esta. Sí, las dos. Que Porque un empleado, que un jefe debe ser jefe de un empleado, mínimo uno y solo uno. Perdón. Un empleado tiene como jefe uno solo y solo uno. Y un empleado puede que sea jefe de 0 o ningún empleado. En el caso de los gerentes, bueno, en realidad esto está mal diseñado también. Vamos a analizarlo. Un posible empleado de aquí es jefe de ¿cuántos empleados? De 0 O de o mucho. de muchos. Puede pasar, ¿cierto? Yo en un momento fui el jefe de todos los empleados de mi área. Ahora soy subalterno, tengo mi propio jefe. ¿Me explico? Ahora, al revés, porque se tiene que leer en ambos sentidos. Un empleado cualquiera tiene como jefe a uno y uno solo. ¿Sí lo viste? listo, profe, gracias. Entonces, solo es que pensé que cuando era uno solo se usaba una línea. No, aquí estamos diciendo que es obligatorio. Esta relación se le llama relación de dependencia, que la vamos a ver después. O entidades débiles y fuertes. Lo que pasa es que no se modela aquí porque tenemos que tener la gráfica para identificar cuál es la débil y cuál es la fuerte. Gracias, profe. Bien. Ok. Repito nuevamente por qué metieron este concepto aquí, porque esto no va de acá. En la fase de análisis no se identifica eso. Pero bueno, lo metieron, el concepto ya es foráneo. Bien. En este ejemplo, un libro está relacionado con una editorial.
Es decir, al libro, aquí debe haber un triángulo y una relación entre los dos. Un libro tiene una editorial. Una editorial tiene muchos libros. Lo que indica que el libro debe tener un atributo que indique cuál es la editorial a la que pertenece. No podemos coger el país y ponerlo acá. ¿Por qué no podemos coger el país y ponerlo acá? Porque si ponemos el atributo país acá, no sabemos en realidad cuáles de las editoriales de ese país es a la que pertenece ese libro. Porque no sabríamos identificar. Si escogemos un país, podemos tener cualquier cantidad de editoriales dentro de ese país. Colombia, por ejemplo, cualquier cantidad de editoriales. No podríamos saber cuál de todas esas editoriales de ese país es la que le pertenece a ese libro. Por lo tanto, se escoge la llave primaria. En este ejemplo, al libro se le agregó la llave primaria, un conjunto, un atributo llamado editorial, que acá se llama editorial, pero en realidad guarda como datos un subconjunto de los valores que están en la clave primaria de editorial. En este caso, la clave primaria se llama nombre. Por lo tanto, el atributo editorial en la entidad libro corresponde a la llave primaria nombre de editorial. Con esto sí podemos identificar quién es. Teniendo un libro, hago la tablita, coloco el libro, el nombre del libro, el identificador del libro, el año de publicación del libro y el autor del libro. De hecho, sin el autor, porque es que en realidad esto no debería ir aquí. Pero bueno, ya que estábamos explicando. El editorial. Entonces, el libro 1 con el código, con el nombre desarrollo de bases de datos, fundamentos de bases de datos, año de publicación 1994, si no me equivoco salió ese libro. Para mí el mejor libro de bases de datos se llama Fundamentos de bases de datos. Siempre sale, cada editorial, cada edición sale con unos barquitos pintados, unos triángulos. Bien. Acá por la 10ª edición. Bien, entonces, y si coloco aquí el 2, quiere decir que en la plantilla, en la ficha donde están guardados las editoriales, debe haber una editorial con el nombre 2. Para hacerlo más explícito. El libro editorial base, el libro código 1, cuyo nombre es Fundamentos de Bases de Datos, año de publicación 1994. En editorial tiene Pearson. Deberíamos de encontrar una editorial cuyo nombre es Pearson. ¿Me hago entender? Sí. Y solo una editorial llamada Pearson, porque es la llave primaria. ¿Me explico? Chicos, es lo que se representa acá. Sí, señor. Ya, esto lo vemos mañana. Las reglas de transformación del modelo de entidad-relación a modelo racional. Ahí están las reglas. Y después nos metemos directamente con el entorno de trabajo. Bien, mañana vemos eso. Vayan leyendo la material que les mandé. Muy bien. Joder, imagínense ustedes, 50 diapositivas para una clase de 2 horas. En una clase otras son pequeñitas y uno se ajusta. Uno se nivela. Aquí nos tenemos que nivelar. Aquí. Ok, esta clase para hacer un ejercicio completo de base de datos. Muy bien, nos vemos mañana. Cuídense. Chao, profe, gracias. Chao. Buen día, Profe, profe. gracias, hablamos. Igual, chao.